Bien, vamos a continuar nuestro estudio allí en la carta a los Efesios. Quisiera tomar algunos aspectos más en cuanto al capítulo 2, versos 20 al 22, lo que ya estuvimos hablando la semana pasada, quizás reforzar algunos aspectos que podríamos haber tocado y no quiero dejar pasar este tiempo sin también revisarlos. Así que, como hemos hecho y dicho casi cada semana, hermanos, le animo a estar leyendo la carta a los Efesios. Le animo a leerlo con facilidad, incluso con dificultad, podría leerlo una vez por semana, esta carta. Incluso si le cuesta leer, lo hace de manera lenta, en una semana tenemos fácilmente el tiempo para leer la Escritura. Entonces le animo a estar leyendo Efesios, repasándolo, teniéndolo en mente, memorizando versículos, para que también la palabra que se le entrega cada domingo tenga sentido a su corazón, tenga sentido a su vida, vaya avanzando en el conocimiento del Señor. Vamos a leer estos versos y después vamos a orar. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versos 20 en adelante hasta el capítulo 3, verso 1. Dice la palabra de Dios así, Efesios capítulo 2, versos 20 en adelante. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Hasta allí, después voy a explicar el fin del capítulo 3, verso 1. Vamos a orar. Señor amado, gracias por este tiempo que con libertad podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, por este país que nos permite aún con libertad congregarnos, Señor, que con comodidad podemos estar delante de ti. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tiempos de paz en este lugar, Señor. Aún en medio de algunos conflictos de la sociedad, podemos vivir un cristianismo en paz. Señor, y te agradecemos por eso. Gracias porque nuestros hijos aún están viendo eso. Gracias, Señor, porque aún podemos tener libertad de llamarnos cristianos públicamente, Señor, y poner incluso un cartel en nuestra puerta. Señor, te agradecemos porque son privilegios enormes por los que algunos cristianos hubiesen dado su vida en otro lugar. Padre Celestial, gracias por tener Biblias en nuestras manos. Gracias por las personas que lo tradujeron. Gracias, Señor, por las que nos hicieron llegar estas Biblias. Señor, gracias por la libertad y la comodidad que hoy tenemos de tener tu palabra, Señor, también en todo lugar. Padre Celestial, te quiero rogar en esta mañana que en la sencillez y profundidad de tu palabra hables a nuestras vidas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, sabiendo tú lo que el corazón de cada uno clama delante de ti. Padre Celestial, guíanos por medio de tu Santo Espíritu, enséñanos e instrúyenos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, la palabra del Señor nos ha enseñado, ¿cierto?, en Efesios, toda esta gran cantidad de bendiciones que tenemos en el Señor Jesucristo. El Señor nos ha mostrado que Él nos había conocido, nos había amado, escogido, predestinado desde antes de la fundación del mundo, que Él tenía un sacrificio preparado, que el Señor allí, cuando aún no existía ni el mundo, ni todo lo que en Él hay, ni todo lo que en Él habita, ya en su corazón, en su pensamiento, en su voluntad, estaba la decisión de salvarnos, de buscarnos, de transformar nuestra vida. Él había establecido el fin de todas las cosas desde el principio de todas las cosas. El Señor no tiene tiempo, el Señor ve desde la eternidad todas las cosas de una manera consumada. El Señor ha hecho todas estas cosas y es tan interesante y tan hermoso que Él, viendo el fin desde el principio, en medio de ese plan hermoso, en medio de ese plan poderoso, majestuoso, hubiese estado el hecho de conocernos personalmente a cada uno de nosotros en todas nuestras falencias, en todo nuestro pecado, sabiendo Él todo lo que íbamos a hacer, y aún así desde la eternidad querer salvarnos, querer amarnos, querer dar provisión para nuestro sacrificio, para
para un sacrificio para nuestras vidas. El Señor quiso hacer todo eso en su buena voluntad, por su puro beneplácito, dice la palabra del Señor allí en capítulo 1, ¿cierto? Siendo Él majestuoso y poderoso, nos tenía allí en su plan, nos salvó, nos rescató, nos ha dado herencia en Cristo. Y aún nos dice el capítulo 1 que nos ha dado inteligencia, sabiduría espiritual para entender y saber lo que Dios está haciendo en medio del tiempo. Nos ha dado tantas hermosas bendiciones en el Señor Jesucristo, conocimiento, adopción en la familia de Dios, herencia, nos ha acercado, nos ha purificado, nos ha santificado. Todo eso Dios lo ha hecho en nuestras vidas. Cuánta firmeza y cuánta confianza nos debe dar todo esto. Nos debe dar una confianza firme, hermanos amados, que estamos en el plan y las manos del Señor desde antes de la fundación del mundo. Eso debe darnos confianza. Si quizás, no sé quién planifica algún viaje en la familia, pero quizás usted sabe que la mamá o el papá o uno de los dos es buen planificador y él se hizo cargo, usted va a ir tranquilo a ese viaje. En cambio, si usted va con una persona quizás que usted sabe que se le olvidan las cosas, ¿cierto? Que no hace una lista, que es muy despistado, probablemente va a partir un viaje con algún temor, con alguna inseguridad. De la misma manera nosotros al vivir nuestra vida sabiendo que estamos viviendo en un plan del Señor, que Él ha determinado desde el principio de todas las cosas, nos debe dar firmeza y seguridad, andar en Cristo en medio de esta vida. Firmeza en el Señor Jesucristo. El capítulo 2 nos ha contado cómo el Señor, aún sabiendo cómo éramos nosotros, aún sabiendo nuestra muerte espiritual, aún sabiendo nuestra lejanía de Dios, nos salvó. Cuando aún estábamos en pecados, el Señor nos dio vida, nos rescató. Él quiso rescatarnos y no solo rescatarnos. Capítulo 2, verso 6 dice, y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de la riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuánta firmeza tiene estas palabras, ¿cierto? Siendo pecadores, el Señor, no por nuestras obras, no por méritos, nos salvó en Cristo. Y junto con Él nos resucitó por los méritos de Cristo. Y no solo nos resucitó, nos hizo ya sentar en lugares celestiales con Cristo. De allí no nos vamos a caer, de allí no vamos a salir, de allí no vamos a ser arrancados. La palabra del Señor le dice, hermanos, cuánta firmeza nos dan estas palabras. Y después nos especifica más en el capítulo 2. No solo esto para el pueblo que era el pueblo de Dios, ¿cierto? Los judíos, sino también para nosotros, para los que estábamos lejos, fuimos acercados, fuimos rescatados, fuimos sumados al pueblo de Dios, fuimos tomados por Dios, ¿cierto? Y el Señor nos hizo un nuevo pueblo, una nueva humanidad, nos estableció en Cristo, nos ha tomado para sí mismo. Él ha formado un solo pueblo de ambos. Y los versos que leímos también nos dicen que no solo ha formado un nuevo pueblo, sino que ha formado un templo. Él está edificando un templo. Él ha edificado un templo para la adoración de Dios por medio de su iglesia. Somos piedras vivas que el Señor ha ido sumando y estableciendo un templo santo para el Señor. Dice allí el verso 21. El Señor nos está haciendo una edificación. El Señor está edificando. Esa es la idea del texto aquí, que el Señor mismo está edificando. Y en la medida que nosotros estamos allí puestos, nosotros también somos edificados. Pero esto, la iglesia del Señor, Dios mismo la está edificando. Él es un buen constructor. Él es el mejor. Él es el que ha creado todas las cosas, el que le ha dado su lugar a cada cosa. Dios está estableciendo un templo en su iglesia para la adoración de Dios. Y de este templo que hablábamos, y de este radier que tiene de base el templo, ¿cierto? Esta base firme, ¿quién es el centro? ¿Quién es la piedra principal? Jesucristo mismo. Él es la piedra angular. Jesucristo mismo es la base de este templo. La palabra del Señor decía allí en el verso 20 del capítulo 2, edificados, el Señor nos ha edificado, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Es en base a Jesucristo que la iglesia va creciendo, hermanos amados. Y eso quiero llamar la atención hoy, en esta mañana. Hermanos amados, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, se sostiene en Cristo, en la persona de Cristo, en el conocimiento que se nos ha dado de Cristo. Somos edificados por el Señor en base al conocimiento de Cristo. Cuando allí habla de los apóstoles y profetas, no son personas especiales, sino que son los que recibieron las enseñanzas de Cristo para establecerlas para la iglesia. El Señor quiere que crezcamos en estas enseñanzas y nos está formando como templo de Dios sobre las enseñanzas de Cristo. Hermano amado, allí está toda la iglesia de Dios. Cristo es el centro. No es lo que yo voy a sentir, no es lo que yo voy a buscar muchas veces, no es aquello que yo deseo, no es la forma en que somos, en cómo se viste un cristiano, hace las cosas, sino que la base fundamental sobre la cual crece la iglesia de Dios es Jesucristo mismo. Hermano, quiero exaltar a la persona del Señor Jesucristo en su mente y en su corazón hoy en día. Él es la base, personalmente Él. Mire, esto es importante, ni siquiera mi relación con Dios y cómo yo la llevo es la base del cristianismo. La base del cristianismo es Cristo mismo, mi observancia de Él, cómo lo contemplo, cómo Él da la base a todas las cosas, cómo en Cristo se cumplen todas las cosas, cómo en Él está toda la sabiduría, todo el conocimiento, en Él está la plenitud de la deidad, en Cristo mismo, en Él, en conocerlo a Él, en amarlo a Él, en engrandecer el nombre de Cristo. Hermano, Cristo a veces es la persona olvidada de las iglesias. Y voy a la iglesia por lo que yo siento, por lo que yo quiero, por lo que yo necesito, pero me he olvidado de mirar a Cristo, de conocerle más. Eso es lo que Pablo va a decir allí en Filipenses, va a decir, por amor del cual, y está hablando de Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. ¿Cierto? Él está pensando en alcanzar a Cristo mismo, en asir a Cristo mismo. Fuimos tomados para Él. Y Él dice que yo todo lo dejo atrás por Cristo mismo. Dice, para conocerle a Él, para conocer el poder de su resurrección, para ser hecho semejante a Él. Eso es lo que va a expresar Filipenses capítulo 3. Cristo mismo es la persona exaltada en la iglesia. Cristo es el centro y el corazón del cristianismo. Hermanos, y examinen esta mañana cómo está su mente, su corazón con respecto a esto. ¿Ha perseverado mi mente en la base que es de la iglesia y de todo el edificio que es Jesucristo mismo? ¿Persevero en mirarlo a Él? ¿Persevero en examinar mi vida con respecto a Él? Incluso los hermanos que quizás aman la doctrina, el estudio teológico, ¿por qué lo hago? ¿He anhelado conocer más a Cristo? ¿Verle a Él más en su gloria? ¿O mi pasión es la erudición? Saber que creo más, creer que conozco más, enorgullecerme de cuánto he leído. Si hemos dejado de ver a Cristo, hemos perdido todo sentido de la carrera. Porque Cristo mismo es la piedra angular, la base, el conocimiento sobre el cual Dios edifica la iglesia. Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que aquellos. Cristo mismo, hermanos amados, en Cristo mismo se da la cima de la revelación de Dios. Cristo mismo ya revela todo lo que Dios quería revelar a los hombres. Cristo mismo es la expresión máxima de quién es Dios.
Todo lo que podemos conocer y saber y disfrutar y glorificar de Dios está contenido en Cristo. El Padre ha querido revelar para nosotros en el Hijo a Él mismo. Todo lo que podemos entender de Dios está en Cristo. Todo lo que vamos a ver de Dios en su totalidad en un momento va a ser a Cristo, al Cordero inmolado. Hermanos, usted no va a ver nunca el Espíritu. Hermanos, usted nunca va a ver el Padre. Lo que vamos a ver cuando veamos toda la gloria de Dios manifestada es a Cristo mismo glorificado. Hermano, por tanto, si ese es nuestro futuro, si allí está nuestro entendimiento y también sabemos que la base es Cristo mismo, volvámonos a Cristo. Hermano, lea la palabra de Dios para conocer de Cristo. No use la Biblia como un coach motivacional para poder trabajar más, para poder alegrarse más, para poder hacer mejor las cosas, solo porque usted quiere hacerlas. La palabra de Dios, y aquí Hebreo nos dice que toda la revelación encuentra su explicación y es la revelación máxima de Cristo. Toda la Biblia nos va a hablar de Cristo. En Cristo entendemos toda la Escritura, de principio a fin. Amado hermano, Él es la base fundamental. Y si desconoce la base fundamental de su fe y de la iglesia del Señor, ciertamente vamos a perder firmeza y estabilidad en nuestro Señor. En Lucas capítulo 9, verso 35, cuando el Señor sucede la transfiguración delante de algunos discípulos, me parece tan interesante lo que el Padre va a decir del Hijo. Lucas capítulo 9, verso 35. Voy a leer desde el verso 32 en adelante. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueños, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Llegamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras decía esto, vino una nube y los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Hermano amado, el Padre ha determinado su complacencia y todo su amor y todo su placer en Cristo mismo. En Él, a Él le ha glorificado. A Él lo ha traído, ¿cierto? Y lo entregó en sacrificio por nosotros, le resucitó y le exaltó y le volvió a la gloria a Cristo mismo. Y aquí el Padre dice: a Él oíd, a Él estad atentos, a Él poner atención a sus palabras, a su enseñanza, a todo lo que Él es. Contemplen a Cristo mismo. Quisiera que viéramos otro pasaje en Colosenses capítulo 1, cuando también la palabra del Señor nos va a hacer una descripción de lo que es Cristo según Dios. Una descripción de Cristo mismo según Dios. Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Va a decir la palabra del Señor, léalo, hermano, medite si está escuchando solamente, entendiendo lo que vamos a leer. Este es el mismo Cristo que fue crucificado, este es el mismo Cristo que fue sepultado, el que fue un joven allí en Galilea. Este es el mismo Cristo al cual decimos creer y abrazar por la fe para ser salvos. Este es el Cristo que es la base fundamental del cristianismo. Colosenses 1, verso 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano amado, Cristo es el punto central. Cristo es todo lo que Dios ha querido revelar para nosotros. Es Cristo mismo, amados hermanos, es aquel en quien está fundada la iglesia. No una persona que representa a Cristo, ¿cierto? Como dice el catolicismo del Papa, el vicario de Cristo es donde está fundada la iglesia. En ninguna manera es Cristo mismo, Dios hecho carne, aquel que vino y se sacrificó por nosotros, y en su palabra y en su enseñanza descansa toda nuestra fe. Probablemente este es un pensamiento simple de entender, que en Cristo descansan todas las cosas. Creo que es difícil de vivir, es difícil de observar, es difícil de ser consecuentes con esto. Yo cuando leo la palabra del Señor, leo a Pablo escribiendo, él habla de Cristo, Cristo me consuela, Cristo nos animó, por Cristo estoy aquí, por Cristo voy allá, en Cristo soy esto, en Cristo me sostuvo, porque el Señor me tuvo por fiel. Eso es entender y tener en la mente puesta en que Cristo es la base fundamental de la fe y de la vida cristiana. Pero nosotros, ¿estamos cerca de ese punto? ¿Estamos cerca de vivir parados en Cristo? ¿Sostenidos en Cristo? ¿De vivir siendo edificados sobre Él? ¿De entendernos viviendo en la persona del Señor Jesucristo? Hermanos amados, es en base a la contemplación y el conocimiento y la exaltación de Cristo que el Señor está edificando su iglesia. En Él todo el edificio, toda la iglesia, bien unido, va creciendo. Volvamos allí a Efesios. Dice el mismo verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, en Cristo mismo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Y allí la palabra de ser bien coordinado es que toda la iglesia, bien, una palabra que nosotros podríamos traducir en nuestro tiempo, es bien compaginado, bien unido, bien pegado a Cristo. Todo el edificio, toda la iglesia del Señor, todos nosotros, unidos bien apretadamente por una fuerza mayor a la nuestra, todos nosotros bien unidos, vamos creciendo en base a Cristo para ser un templo santo para el Señor. Hermano, entiende que este es el plan de Dios. Pablo aquí está describiendo lo que Dios está haciendo. De que cada creyente, todos los creyentes, como punto central, Cristo, bien apretados, bien juntos, bien unidos, estemos todos creciendo, acercándonos a Cristo, y el Señor va haciendo crecer su obra. El Señor la está edificando, el Señor la está haciendo avanzar. Y nosotros estamos siendo acercados a Cristo cada día. Hermano amado, eso es, obviamente va a haber un estado eterno, pero en palabras quizás ilustrativas, eso es el cielo, amado hermano. Estar cerca de Cristo, estar unidos a Él, contemplarlo a Él, amarlo a Él. Y la palabra del Señor no toma esto como un punto de mi vida individual, personal aparte. La palabra del Señor dice que la obra de Dios es que muchos estamos siendo juntados a Cristo, sobre Él puestos para hacer un templo santo para el Señor. Querido hermano, unos con otros estamos siendo centrados en Cristo. Y debe ser nuestro deseo voluntario que no solo yo sea acercado a Cristo, extender los brazos, amado hermano, que otro sea centrado en Cristo, que otro más sea juntado a Él,
que el Señor nos haga crecer juntos. Ese es el plan de Dios. No podemos tener un plan distinto nosotros, un plan individualista. No, yo voy a crecer en Cristo, yo voy a avanzar en Él. Debo extender los brazos a que otros también, así como el Señor lo está haciendo, sean acercados a Cristo. Sean amándolo más, sean exaltándolo más, sean siendo más como Cristo. Ese es el plan del Señor. Ir haciéndonos crecer en base a Cristo. Hermano amado, todas estas palabras de Pablo y que el Señor inspiró ciertamente, van animando a la iglesia de Éfeso a estar firmes en el Señor, a estar firmes en Cristo. Miren, Pablo le dice, Dios les conoce desde antes, no es por sus méritos. Dios sabía que ustedes eran pecadores y los salvó y los amó. Dios, incluso si eran gentiles, los ha acercado, los ha hecho parte de la familia de Dios. Dios los está edificando a ustedes como un templo santo para el Señor. Dios les está animando a ustedes. Sigan firmes en el Señor, continúen confiados en Dios. Continúen su caminar, su andar cristiano. Miren, la carta a los Efesios lo va a decir, animar una y otra vez a la firmeza. Capítulo 3, verso 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. No pierdan el ánimo porque yo estoy en una situación difícil. Ustedes manténganse firmes. Capítulo 3, verso 16. 16 en adelante. Para que Pablo dice que él oraba para que el Señor os dé, conforme a sus riquezas y gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, y ahí hablan adelante, pero que estemos arraigados, fortalecidos, cimentados. Capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Manténganse firmes, perseveren, anden como el Señor quiere. Capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Capítulo 6, verso 10 en adelante. Mire lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos la coraza de justicia, ceñidos vuestros pies con el evangelio del apresto de la paz, y tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano amado, todo esto culmina con esta armadura del Espíritu, porque todo este conocimiento es no para la erudición fría, no es para hacer cabezones, no es para que usted escuche un buen sermón, es para que, conociendo la sabiduría y la voluntad de Dios, vivamos un cristianismo firme, bien establecido, bien ceñido a la verdad, amando a Cristo, sostenidos por Él, mirándole al futuro, mirándole al pasado, gloriándonos en Él. No decayendo, no desmayando por sentimentalismos, no cansándonos, perseverando, estando firmes en la fe, resistir las acechanzas del diablo para estar firmes, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermano amado, esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, que estemos firmes en el Señor. Y sí, el Señor nos sostiene, pero también esta es una carta a hermanos que debían ellos también poner voluntad en estar firmes en el Señor, todos unidos, creciendo en la gracia de Dios. Amado hermano, cuando nosotros entendemos todas estas cosas, cuando tenemos en nuestro corazón todas estas cosas, cuando nos vamos uniendo a Cristo por la fe, cuando vamos siendo guiados por el Señor, podemos decir como Pablo en capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles.
Pablo entendía que toda su vida estaba en Cristo. Pablo entendía que él era del Señor. Pablo entendía que su vida estaba puesta en Cristo y que era propiedad de Cristo. Pablo dice, no dice yo, Pablo, preso por el imperio romano, preso injustamente, no anda llorando, ¿cierto? No anda entristecido. Pablo dice, yo pues preso de Cristo Jesús. Yo soy un preso porque el Señor me quiere aquí. Yo soy un preso porque estoy en la voluntad de Dios, creciendo en la obra de Él. Él me ha salvado, Él me ha sostenido y en este lugar yo soy preso de Él. Soy de Cristo, el Señor me sostiene. Hermano amado, si nosotros estamos en Cristo y sabemos que nuestra vida está en Cristo, que Él nos escogió, que Él nos salvó y que ahora nos va a santificar hasta el día de Cristo, en cada momento usted es de Cristo. Si estamos parados en Cristo, si estamos siendo edificados en Cristo, usted en cada momento es de Cristo. Yo, pues, Luis, ¿cierto? Mantención, ¿cierto? Del Señor. Trabaja en una clínica, sí, pero Él es del Señor, es lo que hace. Yo, pues, dueña de casa en el Señor. Yo, pues, trabajadora en el Señor. Hermano amado, usted no es aquí cristiano y afuera es otra cosa. Usted es una piedra del templo de Dios, basado en Cristo Jesús, donde quiera que va. Y debemos estar haciendo la voluntad de Dios donde quiera que vamos, donde quiera que andamos, sostenidos en Él, nuestros pies puestos en Él, y dice el yelmo de la salvación también puesto en Él, nuestra vista puesto en Él. En cada lugar donde andamos en Cristo, somos de Cristo. Hermano amado, si sabemos que estamos en Cristo, las circunstancias no nos van a matar. Quizás nos van a entristecer y el Señor nos consuela. Pero si sabemos que estamos en Cristo, sabemos que estamos en una situación difícil, pero seguimos en Él. No se ha escapado de la mano del Señor que estemos donde estamos. No se ha escapado de la mano del Señor el permitirnos pasar por cierta situación. No se ha ido de su mano. Estamos en Cristo si somos de Él. Querido hermano, tenga esto en su día a día. No se olvide. Usted es un cristiano cada día de su semana. Usted es un trabajador independiente de Cristo y hace ciertas labores. El Señor le permita y me permita vivir esta realidad de mi vida cada día. Querido hermano, cuando entendemos que estamos en Cristo y que somos de Cristo y que estamos puestos para ser para la gloria de Dios como un templo santo para la adoración de Dios, hermano, no solo andamos en todo lugar dispuestos a vivir para Cristo, a hacer la obra del Señor, a predicar en todo lugar, sino no solo andamos, sino que aún más nos disponemos aún a sufrir dificultades por la obra del Señor. Mire lo que Pablo mismo va a decir en Hechos capítulo 21. Pablo estaba viajando ya con camino a Jerusalén, estaba queriendo volver a pasar una de las fiestas, ¿cierto?, a Jerusalén. Y el Señor en diferentes partes de las iglesias, hermanos, le decían guiados por el Espíritu, sabes que si vas a Jerusalén vas a sufrir dificultades, te van a arrestar, te van a maltratar, si vas a Jerusalén te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Y Pablo sigue navegando, sigue acercándose allá, va con Lucas, con otros de los colaboradores, ¿cierto? Y en cada lugar donde paraban, los hermanos le decían, mira, probablemente el diálogo fue, sabes que estamos orando por ti, pero entendemos del Señor que si vas a Jerusalén vas a sufrir dificultades, afrentas, te van a pasar diferentes cosas. Y la palabra del Señor dice aquí, en Hechos capítulo 21, versos 10 en adelante. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos
y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amado hermano, cuando andamos en el Señor, cuando entendemos que nuestra vida está cimentada en Cristo, cuando entendemos que somos parte de la iglesia del Señor y que el Señor nos ha unido a Cristo, no solo vamos a andar en todo lugar predicando a Cristo, hablando de Cristo, viviendo a Cristo, sino aún más vamos a estar dispuestos, bien dispuestos, aunque luchemos con nuestra carne, nuestro espíritu va a estar bien dispuesto aún a sufrir por la causa del Señor. Hermano amado, no crea que el Señor vino a traerle comodidad. Si el Señor hubiese querido eso, ciertamente al creer en Cristo se hubiese ido al cielo, hubiese estado con Él. Amado hermano, el Señor nos ha llamado a vivir a Cristo, a andar en Él, a proclamar su nombre en todo lugar, en todo tiempo, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones, cada momento, en cada lugar. Pablo va a decirlo así: yo pues preso en el Señor Jesucristo por vosotros los gentiles. Estoy sirviendo al Señor y vivo estas cosas en esto que el Señor me ha puesto a mí. A mí el Señor me puso a servir a los gentiles, así que yo por causa del Señor vivo esta prisión entendiendo que es la voluntad del Señor. Amado hermano, ¿qué está pidiendo el Señor de ti? ¿A dónde te está guiando como una persona de Cristo? Como una persona de Cristo. Pablo había sido enviado a los gentiles y por causa de su ministerio estaba arrestado porque el Señor así lo quería y lo permitía. ¿Qué el Señor ha pedido de ti? ¿Cuál es la obra que el Señor ha puesto en tus manos? Predicar a tu familia, a tus compañeros, compañeras de trabajo, hablar con un vecino, ir a hacer misericordia en algún hospital y predicar el Evangelio. ¿Qué ha pedido el Señor de ti? Hermano amado, andamos en Cristo, esa es nuestra base fundamental. Somos de Él, para Él vivimos, en Él estamos, vamos hacia Él. Eso es el cielo, estar con Cristo íntimamente relacionados por la eternidad. Hoy en día, ¿cómo vas a vivir el estar fundado sobre Cristo? Primero es una firmeza, una seguridad, una alegría. Es algo que nos tiene que llevar constancia en nuestro andar cristiano. Nos debe de traer seguridad, no andar fluctuando y con diferentes problemas, no un día perseverar y el otro no, estar firmes en el Señor. Pero en segundo lugar, también eso nos va a llevar a estar bien dispuestos a la obra de Dios. Si sé que estoy en Cristo, voy a andar firme y voy a estar bien dispuesto a la obra de Dios. En el lugar donde estoy o donde el Señor nos ponga y nos lleve. Querido hermano, le animo a estar reflexionando en estas cosas. Le animo a estar teniéndolo en su corazón. Le animo a estar pensándolo. El conocimiento de Cristo debe fortalecernos en nuestra vida cristiana. El conocimiento de Cristo debe unirme a la iglesia local irremediablemente, hermano. El conocimiento de Cristo me une a la iglesia local con lazos de amor, con lazos de la voluntad del Señor. El conocimiento de Cristo me da ánimo para enfrentar diferentes situaciones en la vida, el saber que estoy en Él. Me anima a no perder valor en medio de las diferentes circunstancias de la vida. ¿Cómo usted va a responder a estar fundado sobre Cristo? ¿Cómo usted va a responder a estar fundado sobre Cristo? Tome una decisión, amado hermano, en su corazón. Puede irse hoy como cada domingo y seguir haciendo su vida, o empezar a pensar qué función y qué lugar le ha dado el Señor a usted en este cuerpo, en este templo santo del Señor, en medio de la obra de Dios. ¿Solo el Señor llamó a un pastor? ¿Solo el Señor llamó a algunos a servir? ¿Solo el Señor puso a algunos con don de enseñanza? Estoy seguro que en medio nuestro hay don de misericordia, don de dar, hay don de fe. Hermano amado, estoy seguro de en medio de nosotros hay algunos que tienen el don para presidir. Estoy seguro que en medio de nosotros hay evangelistas. Van a cumplir la labor por la cual fueron puestas sobre Cristo. Van a estar firmes y constantes sirviendo al Señor allí sobre la base fundamental. ¿O va a preferir seguir observando domingo a domingo, recibir estas palabras y olvidar lo que estamos hablando? Hermano amado, el Señor nos ayude. Son palabras que nos desafían el corazón a cada uno, a mí también. Estemos orando unos por otros.
estemos desafiándonos a más, a crecer en la gracia del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias en este tiempo por su palabra, Señor, porque a ti es toda la gloria. Tu palabra, Señor, es profunda, tu palabra es desafiante, tu palabra nos exhorta, nos reta, Señor, tu palabra nos anima. Señor bendito, ayúdanos a vivir la firmeza y la alegría de saber que estamos puestos sobre Cristo, de que Él es el centro, de que Él es la fortaleza, de que Él es la persona a exaltar, de que Él es aquel a quien venimos a mirar, a ver, a buscar, a honrar, al congregarnos como iglesia. Señor, ayúdanos también a poder querer conocerlo más, Señor, no por una mente fría, Señor, y solo por mera intelectualidad, sino por amar a aquel que nos ha amado. Señor bendito, ayúdanos a estar firmes en Cristo, amándole y sirviéndole siempre. Pero también ayúdanos a estar dispuestos a saber que somos tuyos, Señor. Donde quiera que vamos somos tuyos. Somos trabajadores, pero somos de Cristo. Soy padre, pero soy de Cristo. Señor, ayúdeme a entender que tú nos tienes bien fundados sobre Cristo, Señor, y que estamos puestos para el servicio de tu obra. Cada uno en su lugar, sosteniendo, yendo, orando, aportando, animando, Señor, en la iglesia local y en tu iglesia en todo el mundo. Te adoramos, Señor, bendecimos tu buen nombre, le glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.